también. A ver, un momentito que conecte la tablet. Bueno, ayer nos quedamos con lo que vimos de la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Es decir, vimos que cualquier economía donde interactúa el sector público con el sector privado, se debe elegir qué bienes públicos se van a producir y qué bienes privados. Si se va a producir entre carreteras, puentes, infraestructura de educación o salud, o qué bienes privados, ya sea las distintas decisiones de los agentes económicos, de las familias, hogares o de las empresas, ¿sí? Luego, según la frontera de posibilidades de producción, se debate entre cómo se produce, es decir, si de estos bienes que hemos elegido a nivel de sociedad, cuáles los va a hacer el sector privado y cuáles los va a hacer el sector público. Cuando se decide para quién se produce, sobre todo el sector público debe tener en cuenta los efectos que tiene sobre el sector privado. Yo les comenté el efecto trade-off, el efecto desplazamiento de la inversión, por ejemplo, cuando se producen bienes o servicios por parte del sector público, es decir, cuando se realiza gasto público, esto desplaza la inversión privada a través de la tasa de interés, ¿no? Que eleva la tasa de interés y por lo tanto encarecen los préstamos y por lo tanto la inversión va a caer, ¿no? ¿Cómo se toman estas decisiones? Pues primero tenemos que tener claro que cualquiera de las decisiones que tome el sector público afecta a la gran mayoría de personas, ¿no? Aunque muchas veces se focaliza hacia algunos sectores, normalmente las políticas públicas tienen un efecto en la colectividad. Bueno, vamos a continuar con el análisis del sector público. Un momentito. Ya. ¿Qué más cuestiones tenemos dentro del análisis del sector público? Un momentito que no puedo mover esto. Ya, el sector público aborda estos temas económicos, es decir, estos temas de qué producir, cómo producir, quién los va a producir. Los aborda mediante cuatro pasos o etapas de decisión, ¿sí? Primero, debemos nosotros como economistas conocer las actividades que actualmente está desarrollando el sector público, ¿sí? Es decir, en Ecuador, cómo se organiza el sector público, ¿no? ¿Cuántos ministerios hay? ¿Cuántas secretarías técnicas? ¿Cuántas instituciones públicas, etcétera, ¿no? Y cómo se organizan dentro, cómo trabajan. Primero, tener en cuenta eso para luego poder entender cómo se toman las decisiones de qué bienes producir y qué bienes no se van a producir. Vamos también a, a evaluar las políticas públicas dependiendo de las consecuencias que tienen cada una de las actividades del sector público. ¿Cómo se evalúan las distintas políticas públicas? Es decir, cómo el Estado evalúa la aplicabilidad de una política o de otra. Esto nos lleva al tercer punto, que es evaluar distintas medidas o posibilidades de intervención, ¿sí? Hoy vamos a ver un caso práctico que es el estudio de la pobreza, ¿sí? Nosotros sabemos que la pobreza siempre ha existido, ¿no? Históricamente, pero durante el último siglo, sobre todo a partir de los años 60, se empezó a intervenir para reducir las brechas de desigualdad, para reducir la pobreza, sobre todo en los países europeos, y se empezaron a aplicar medidas. Entonces,
muchas de las medidas que se han ido aplicando, unas han sido exitosas, otras no han sido exitosas. Y hoy en día existen nuevos aportes en torno a la lucha contra la pobreza, ¿no? Y para Ecuador esto es relevante porque nosotros sabemos que somos un país en vías de desarrollo, somos un país con todavía altas tasas de pobreza, creo que está en torno al 30%, y dentro del sector público en el Ecuador y dentro de los objetivos de desarrollo de la ONU, uno de los objetivos prioritarios es reducir la pobreza o eliminarla, ¿sí? Y todas estas cuestiones del Estado, de las medidas que usa, eh, se enmarca dentro de un proceso político, ¿no? Esto, cómo lo entendemos, el proceso político? El proceso político se refiere a que las instituciones públicas, detrás de las instituciones públicas hay personas con intereses, con preferencias y con sesgo político, ¿sí? Por lo tanto, dependiendo de las elecciones y del grupo ideológico que tome el gobierno, se harán medidas más progresistas, normalmente llamadas a la izquierda, o medidas más conservadoras, normalmente llamado la derecha. Eh, Sabemos que estos dos grupos políticos tienen mayor preferencia, ya sea por el mercado o por el Estado, ¿sí? Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta cuando abordamos los temas económicos que el Estado realiza, ¿sí? Eh, Ahora voy a presentar el caso práctico que es, vamos a ver, por ejemplo, cómo actualmente se está abordando el tema de la pobreza, ¿no? Desde la perspectiva económica y qué implicaciones tiene sobre la política pública. Un momentito. Ya. Bueno, vamos a empezar una pequeña discusión antes de entrar en el tema propiamente. Eh, yo voy a preguntar, como sabemos, me gusta que participemos todos. Vamos a encender la cámara, chicos, a ver si ya nos ha dado tiempo de arreglarnos. Sí, para ir empezando haciendo un poco más interactivo esto y no se vuelva un monólogo por mi parte, ¿sí? Muchas gracias, María. El resto, por favor. Nos vamos poniendo las pilas. Yo creo que la pobreza siempre es un tema interesante, ¿no? Y yo creo que hemos escuchado mucho sobre la pobreza y espero que esta pequeña presentación, esta pequeña clase de introducción a la pobreza les sea de algún aporte, ¿no? Y antes de nada me quiero asegurar que sea así. Por lo tanto, yo quiero preguntarles si ustedes han escuchado el nombre de Esther Duflo. ¿Alguien me puede decir si escuchó el nombre de Esther Duflo? A ver, no puede ser, economistas, compañeros, colegas. A ver, voy a preguntar a alguien, a ver si está por ahí, de los que no encienden la cámara. A Heidi. Heidi, ¿está por ahí? Sí, Eco, buenos días. Buenos días, Heidi. Dígame, ¿escucha el nombre de Esther Duflo? No. Bueno, a ver, ¿quién? Juan Pablo Medina. Esto que me nombró a mí primero. No, pero ya que está hablando, dígame, ¿ha escuchado a Esther Duflo? No.
Nadie. Bueno, como nadie me responde, yo creo que es porque no saben, no por miedo. Así que, Eco sí es de Francia. Ahorita googleé y sale economista francesa. no, pero qué chiste, así cualquiera. No, pero ahorita vi, pero sí era de Francia. Sí, sí, eh, sí, pero quería saber si ya sabían, he escuchado antes de partida, ¿no? Entonces, bueno, Esther Duflo con Angie Banerjee, es un indio, ella es una francesa, son economistas del MIT, del Massachusetts Institute Technology, son premios Nobel de Economía del año 2019, que sus principales aportes fueron eficacia de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza. Entonces, es un tema que tiene mucha relevancia hoy en día, ha tenido mucha relevancia en la academia porque ellos trajeron un nuevo aporte a la economía desde hace unos 20 años, bueno, entre con Kranich, que es otro economista que obtuvo el premio Nobel con ellos, porque empezaron a estudiar el tema de la pobreza desde otra perspectiva, no desde el escritorio, desde la parte teórica y desde medidas teóricas, sino desde el campo. Empezaron a estudiar a los pobres. Así que, o sea, sus aportes realmente son importantes para que sean Nobel. La pobreza sigue siendo un tema interesante, no es reciente, el año pasado apenas. Y vamos a ver luego por qué sus contribuciones son interesantes y a ver qué lecciones nos puede dejar para Ecuador, ¿no? Eh, a ver si esto se ve. Ya, bueno, nosotros, la pobreza es un tema realmente que está en todo lado, ¿no? Entonces, tenemos imágenes de pobres por doquier, en todos los países, las mismas circunstancias o características parecidas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos unos pobres de África. Aquí podemos decir la parte rural del Ecuador, que es conocida también por tener altas tasas de pobreza, ¿no? Sobre todo por necesidades básicas insatisfechas, acceso a salud, salud, saneamiento y calidad de la vivienda, creo que era principalmente, ¿no? También por una baja escolaridad y también por altas tasas de natalidad, ¿no? Bueno, pero esto es una concepción natural. Luego, cuando vamos al área rural, son más felices incluso que nosotros, ¿no? Pero digamos materialmente, ¿no? Es decir, la economía como estudia cuestiones materiales, ¿no? De la cantidad de la posesión, pues así catalogan como pobres. Bueno, aquí tenemos Brasil. Sabemos de las favelas, ¿no? Es decir, en Latinoamérica se da dos contrastes interesantes. La desigualdad es uno de los países más desiguales y ser pobre no es lo mismo, no es lo mismo la pobreza que la desigualdad. Puede haber una sociedad que sea muy desigual, pero que no sea pobre, ¿no? Porque la desigualdad mide las diferencias en la renta. Ahora, si hay pobreza, probablemente haya también mucha desigualdad. La pobreza es un indicador o es una definición que se da si cumple con ciertos criterios, vamos a decir, por necesidades básicas insatisfechas, si no tiene, digamos, acceso a servicios básicos y la calidad de la vivienda es mala y hacinamiento, etc. Por pobreza por consumo, si no llega a consumir cierta cantidad de kilocalorías, ¿no? Es decir, de alimentos al día, y luego por ingresos, si no llega a $1 o $2, es también pobreza por ingresos. Y luego en Latinoamérica se da la circunstancia de la desigualdad de rentas entre muy ricos y muy pobres. Tenemos ciudades donde, como por ejemplo Brasil, donde se ven grandes, digamos, construcciones, edificios, incluso se dan eventos internacionales como Sao Paulo, y alrededor tenemos también las favelas, ¿no? La pobreza, el hacinamiento, la delincuencia, etcétera, ¿no? ¿Por qué preocupa la pobreza, no? Primero por cuestiones de justicia y de equidad. La pobreza normalmente trae degradación del ser humano, es decir, vivir en la pobreza no es
un capricho, no es algo bonito, idealizable ser pobre, sino que trae consecuencias en la degradación del ser humano. Por ejemplo, las mayores tasas de delincuencia se dan en la pobreza, las mayores tasas de crimen, de bajo nivel de educación, desnutrición, desfragmentación familiar, etcétera, se da en la pobreza, ¿no? Y estos indicadores de bienestar, pues no son deseables para nadie, ¿no? Desde luego. Según los datos del mundo, con la riqueza que actualmente genera el planeta, e incluso solo con la riqueza de la clase media, ya no de las grandes rentas, se puede aliviar la pobreza. Sin embargo, ¿por qué no se ha hecho algo, no? Bueno, aquí hay muchas discusiones, ¿no? Pero el problema de la pobreza global, o sea, a cada uno de nosotros como personas eh, nos queda como un problema muy grande, ¿no? Entonces, por aquí empiezan a discernir los nobles. Dice, o sea, realmente poco podemos hacer tú y yo, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen, pero como no podemos resolver la pobreza de forma global, al menos vamos a empezar por cada uno de los problemas de los pobres. Es decir, ellos dicen, no conocemos la solución de todo el puzzle, un puzzle con muchísimas pequeñas piezas de estas de 2.000, 3.000 piezas, ¿no? Donde el cielo tienes 500 puzzles para el cielo y no sabes dónde va cada uno. Pero ellos dicen, pero podemos ir resolviendo pequeñas partes de ese puzzle, ¿no? Pequeños aportes. Eh, Siempre la discusión ha ido en torno a cuál es la causa de la pobreza, ¿no? Es decir, por una parte tenemos que la causa de la pobreza es el mercado libre, es el capitalismo salvaje, por decirlo así, o es la causa de la pobreza también es la intervención del gobierno, es decir, cuando hablamos de una economía mixta de mercado al principio, ¿no? Hay autores que argumentan que la intervención del gobierno crea pobreza. ¿Por qué? Porque sabemos que la inversión privada se desplaza y por lo tanto reduce la inversión y reduce el empleo. ¿Sí? Hay otros que dicen que es la falta de inversión en el aparato productivo y por lo tanto no hay empresas que puedan crear empleo. Entonces las primeras causas apuntaban a la falta de empleo, ¿no? Y yo aquí les hago una pregunta. A mí me gusta preguntar. La pregunta que yo les lanzo es, por ejemplo, ¿es mejor tener un empleo aunque sea precario o a no tener empleo? María, ¿qué opina? María Espinosa Molina. Yo, Ujú. ¿Qué es mejor, tener un empleo precario o no tener un empleo? yo creo que tener un empleo precario, porque igual necesito satisfacer mis necesidades y si no tengo empleo, no tengo ingresos. Ok, sí, esto lo digo porque eh, muchas críticas, digamos, que se hacen actualmente es que, bueno, antes de decir este comentario, voy a hacer una otra pregunta que es clave también. ¿Cuál es la principal forma de reducir la pobreza? Muy clara. O sea, vamos a ver otros temas de extrema pobreza más bien, pero si yo quiero reducir la pobreza en un país, ¿cuál es la medida clave que debo hacer? O sea, y es muy lógica y es muy sencilla. A ver, Edison, ¿qué debe procurar usted si usted fuera el ministro de Economía del Ecuador y tiene altas tasas de pobreza? ¿Cuál sería su primera política para reducirla? Eh, sería la implementación más de la inversión para poder invertir en el sector privado y así la creación de industrias para generar empleo. Exacto, esa es la clave. La clave. La primera clave de una economía es que sin crecimiento económico, sin empleo, la tasa de desempleo es la principal causa de pobreza en un país, ¿no? Por lo tanto, eso lo debemos tener claro. Ahora, eh, muchas críticas hay a la precariedad
y a las injusticias del sector privado, ¿no? Pero esto se mira así como que, qué injusto es que no se le pague seguro social, que no sé qué, es verdad, eso es injusto, ¿no? Y eso debe ser un problema que se debe arreglar desde la regulación. Pero yo creo que siempre es preferible tener eso a no tener nada, ¿no? Y la gente realmente nos desesperamos cuando no tenemos trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí empiezan temas normativos que no vamos a discutir ahora. A ver, continuamos, ¿no? Otra de las preguntas que se hacen es ¿qué forma de gobierno resuelve mejor la pobreza, ¿no? Hoy en día estamos con una forma de gobierno que es la democracia. Entonces, bueno, la democracia ayuda, a veces en unas cosas es muy buena, en otras cosas no, pero en general no hay una evidencia concluyente, es decir, no está muy claro, ¿no? Ni cuáles son las causas, ni qué forma de gobierno, digamos, es más eficiente para reducir la pobreza. Sobre la pobreza hoy en día se sabe mucho, se entienden muchas cosas, pero aún, por eso es que los premios Nobel han sido premiados, ¿no? Aún hay cuestiones que todavía se deben conocer, ¿sí? Otra de las cuestiones que se debaten sobre la pobreza, bueno, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, me interrumpen, ¿sí? Que yo voy hablando y hablando. Bueno, estaba viendo el chat si habían escrito algo. Entonces, otra de las cuestiones es sobre la ayuda financiera, la ayuda que se da a los pobres, la ayuda internacional, la ayuda que dan los gobiernos. Esta tiene algunas cuestiones de hoy en día de debate si es eficiente o no. El principal argumento en contra es que crea en los pobres que sean ociosos, es decir, normalmente se piensa que el pobre, ante un pequeño incremento en la renta o en los bienes, se acomoda porque no necesita mucho más para vivir. Es decir, un pobre no tiene que pagar una cuenta bancaria, no tiene que pagar un seguro social, normalmente no tiene que pagar todos los gastos que una persona cubre en la ciudad, etcétera. Entonces, ante pequeños aumentos de dinero o de cantidad de bienes, ellos se acomodan y se estancan, por decirlo así, ¿no? Eso es uno de los argumentos que son en contra de las políticas del gobierno y sobre todo la ayuda extranjera en África, ¿sí? Lo que sí nadie discute es que a los pobres hay que ayudarlos, ¿no? Hay que hacer políticas para luchar contra la pobreza por el hecho de que la pobreza crea precariedad social y crea problemas sociales, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Uno de los aportes interesantes es de Sen, ¿no? Sobre la pobreza multidimensional. Dice que la pobreza no se debe entender solo como la carencia de dinero o de bienes o de ingresos o de capacidad financiera, sino que atañe principalmente a la potencialidad que tiene la persona para desarrollarse. Y esto es algo que hoy en día se menciona mucho. Puede en el campo, o sea, en todo lugar, ya sea las personas ricas o pobres, en definitiva seguimos siendo todos personas, pero puede ser que, digamos, la proporción de personas pobres haya mucha gente, y la hay, ¿no? Mucha gente con mucho potencial, que si tuviera las oportunidades puede ser que ellos sean los futuros desarrolladores de algún invento, de alguna vacuna, de algo que aporte a la humanidad, ¿no? O sencillamente que aporte con algo pequeño, pero desde una perspectiva más equitativa, ¿no? Por ejemplo, no hace falta que descubramos la cura contra el COVID, pero con que yo me haya desarrollado, desarrollado mi potencial, haya crecido, haya sido empresario, haya sido un académico, y he contribuido a la sociedad. Entonces, no solo es la falta de dinero, sino también que corta la potencialidad de desarrollarse como ser humano, ¿sí? Sabemos de muchas cuestiones, pero sobre todo lo que tenemos que entender sobre la pobreza es que es un problema estructural de la economía.
Y cuando algo se refiere que es estructural, ¿qué quiere decir? ¿Qué entienden por estructural? Cuando se dice que la economía es un problema estructural. Vamos a ver, María Trujillo. ¿Qué entiende cuando se dice que la pobreza es un problema estructural? Podría ser como que se realiza un estudio o como un estudio acerca de la pobreza, algo así. ¿No? A ver, aquí más pregunto que no veo cámaras. Josué Ochoa. Buenos días, Eco. Buenos días. ¿Podría repetir otra vez la pregunta? Que no me bueno. ¿Usted qué entiende cuando se dice que la pobreza es un problema estructural? Un problema estructural. O sea, que sí, como que divide a la sociedad, algo así. No, no se refiere a eso. Es una cuestión un poco más técnica. A ver, Kendry Moreno. Buenos días, Kendry. ¿Está por ahí? Sí, buenos días, economista. Desde mi criterio, consideraría que la pobreza podemos considerarla un problema estructural, al decir que puede ser una parte de la economía que está, digamos, estancada, está funcionando mal, mientras que las demás partes, digamos, sí están contribuyendo a erradicar ese problema, pero esa parte no está llegando al propósito que estamos realizando. Bueno, está bien, vamos a ver. Hay varias formas de abordar la pobreza. Una, la que hoy en día se entiende es que es un problema estructural. Un problema estructural se refiere a que es un problema arraigado en la estructura económica de un país. Hemos visto que una de las principales causas de la pobreza es la carencia de empleo de ingresos. Es decir, estructural, es decir, en el sentido que la matriz productiva o digamos, la estructura económica de un país, de lo que produce, lo que hace su industria, no es capaz de crear suficiente empleo y mucho menos empleo de calidad. Entonces, cuando hablamos de que la economía tiene un problema estructural, es decir, es un problema que como se refiere a la estructura económica, social y estatal del país, solo la solución va a ser en el largo plazo. Es decir, no vamos a eliminar la pobreza de aquí a 5 a 3 años, podemos reducirla, seguir reduciendo y dependiendo de cómo se la haga, veremos si esta reducción es real o no. ¿Por qué? Porque el verdadero efecto va a tener en el largo plazo, porque a la pobreza no solo se la lucha con apoyo financiero, ingresos o ayudas económicas, sino principalmente se sale de la pobreza cuando se logra que los indicadores de salud y los indicadores de educación disminuyan. Entonces, para nosotros promover la escolaridad, la educación, la innovación, el desarrollo, no va a ser una política de corto plazo, sino que va a tener efectos en el largo plazo, muchas veces en el muy largo plazo, ¿sí? Es decir, de más de 10 a 15 años, ¿sí? Esto es una perspectiva estructural multidimensional, es que afecta de varias variables, por decirlo así, ¿no? Como insisto, no solo la falta de ingresos, sino la falta de acceso a servicios básicos, cobertura de salud, de educación, de la gestión y eficacia del sector público, del capital social que se genera en la sociedad, etc. Mucha gente dice que esto no tiene nada que ver, ¿no? Dicen que la pobreza es un problema natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza selecciona a los más talentosos y a los menos talentosos. Es decir, los que son menos talentosos son pobres. Y los que son más talentosos es gente, es gente, digamos, no pobre o es de la clase media o rica, ¿no? Esto hoy en día se ha desechado, ¿no? No tiene ninguna relación. Es verdad que hay gente pues más pilas, más talentosa o más movida que logra hacer un poquito más, pero no es una generalización de que todos los pobres
son tontos, por decirlo así, ¿no? Pero créanme que hay economistas que creen que esto es un problema natural, ¿no? Hay una frase que incluso sale mucho por ahí que dice que son pobres aquellos personas que no ven las oportunidades que otros sí ven en el mismo lugar, ¿no? No es del todo cierto, ¿no? Porque normalmente para ver uno las oportunidades en el medio, tiene que tener cierto conocimiento sobre el medio, cómo funcionan las cosas para ver necesidades, ¿sí? Una persona sin estudios que no ha tenido la oportunidad de discernir o entender ciertos procesos que suceden en el mercado, en la empresa o en la sociedad, pocas oportunidades va a hallar, ¿no? Y luego la discusión entre pobreza y bienestar, ¿no? No es lo mismo la pobreza material que el bienestar en el sentido de la felicidad o de la satisfacción con su propia vida de la persona. Nosotros si vamos al campo, ¿no? Y todos hemos ido, conocemos o tenemos familia en la parte rural, la gente vive tranquila, está bien, tiene sus dificultades económicas, pero en general ellos no se definen como que la vida es un azote de Dios contra ellos, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, ciertas formas de pobreza sí son degradantes y sí son injustas, ¿sí? Bueno, entonces Esther Duflo y Anne Bargy, teniendo en cuenta todo este legado, todas esas perspectivas, dicen, bueno, ya no vamos a ver a los pobres desde arriba, viéndoles cómo viven, viendo la situación en la que se encuentran y vamos a proponer soluciones desde arriba, desde el Estado, sino que vamos a invertir la forma de hacer política. Vamos a conocer cómo viven, vamos a ver qué preferencias tienen, qué limitaciones tienen desde su propia visión, desde su propia perspectiva, es decir, cómo piensan. No es lo mismo, yo trabajé en el INEC, en Quito un año, y cuando fuimos a la zona de desastre en el 2016, fuimos a levantar información a las personas y ya fuimos con nuestro diseño, nuestras preguntas y, simplemente describíamos lo que espero. No nos pusimos a sentar y a conversar con ellos y decir realmente qué es lo que necesitan, cómo se les puede ayudar, qué dificultades tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo piensan los pobres? ¿Sí? No ir con nuestro diseño de escritorio, sino cómo piensan y qué necesidades tienen. Cómo perciben la vida incluso. Es decir, nuestros problemas existenciales son los mismos que los de ellos. Ellos se preocupan por no llegar a fin de mes, no. Se preocupan por no poder pagar la tarjeta de crédito, no. Ciertas de estas cuestiones vamos a ver que son importantes, ¿sí? Luego, normalmente mucha gente que piensa que el pobre es perezoso, que es pasivo, que viven enfadados con la vida. Otros piensan que sí son trabajadores, son emprendedores, son autosuficientes. O sea, hay distintas percepciones de las personas, pero realmente no tenemos una visión clara de ellos, ¿no? Y tampoco se vale generalizar. Uy, creo que esto se ve muy pequeño, no sé qué ha pasado. Un momentito, estimadas. Que haga un poquito de scroll. Se me han hecho pequeñitas las diapositivas siguientes. Esperen que las aumente un ratito. Estás un receso para que me den imprimiendo el papel, me hago tarde. Ya, mamá. A ver, chicos, vamos a tener un receso porque también mamá quiere que le ayude imprimiendo unas cosas. ¿Sí? Volvemos ahora en unos 10 minutitos, ¿sí? Pilas.
Bueno, vamos a continuar, estimados, ¿sí? Bueno, estábamos comentando el tema de la pobreza, ¿no? Entonces, voy a resumir mucho esto porque quiero que vean un video. El tema que voy a mostrar ahora es sobre el libro que escribieron Esther Duflo y Banerjee, que se llama Repensar la pobreza, un libro sobre cómo piensan los pobres. Como les decía, nos vamos a bajar de los despachos, vamos a dejar la política convencional que necesita una revisión, necesita que se adapte o incluso se debe abandonar los criterios con los que se estaba luchando contra la pobreza, ¿no? Y vamos a ver qué otras formas se puede mejorar las políticas, ¿sí? Lo que está claro es que a los pobres hay que darles una pequeña ayuda, ¿no? Un pequeño empujón. Para ellos puede ser de gran ayuda para salir de la situación de pobreza. ¿Qué otras vías o qué otras alternativas existen? ¿Qué pueden hacer los gobiernos por los pobres? ¿Qué impedimentos tienen los gobiernos, los estados para poder realizarlas? Y vamos a ver qué políticas son más sencillas o más difíciles dependiendo del diseño que se haga de ellos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo muy concreto en África, que es la malaria. La malaria es una enfermedad de un mosquito que ha matado y sigue matando a millones de personas en África, ¿sí? Y es una de las enfermedades que tiene repercusión directa sobre los hogares en cuanto que cada vez que una persona cae enferma, reduce significativamente los ingresos de las personas pobres porque esto les crea fiebre, ¿no? Y pueden estar semanas con fiebre y enfermos y por lo tanto, para una persona pobre que vive del día, esto realmente es un gran inconveniente. Se ha visto que, que adquirir una mosquitera, es decir, una mosquitera que cuesta $10, reduce significativamente a la mitad la malaria. Entonces cualquiera podría pensar, ya está, la solución es muy sencilla, vamos a dar mosquiteras gratis a la gente pobre de África para que de esta manera se reduzca la pobreza. Esto puede parecer muy obvio y esto es por lo que ellos fueron premiados, porque ellos salen, digamos, de las políticas que parecen muy obvias, tienen una solución muy obvia y van a descubrir aspectos que realmente no eran tan obvios o tan sutiles. ¿Por qué? Porque dar gratis una mosquitera plantea cuestiones, digamos, a la economía, al mercado y a los individuos. ¿Qué tipo de cuestiones surgen? Por ejemplo, cuando se dice de dar una mosquitera, ¿quién las debe dar? ¿El gobierno? ¿Las ONGs? ¿Y se las debe dar gratis o se las debe dar para que la compren a un precio subvencionado o deberían comprarlas en el mercado, dar alguna forma para que lo adquieran? Una vez más, si se da gratuito, las mosquiteras, ¿qué pasa con el mercado de las mosquiteras en la localidad? Porque imagínate, viene una ONG y distribuye gratuitamente las mosquiteras. ¿Qué pasa con el mercado local sobre mosquiteras? Lo va a destruir, ¿no? ¿O qué pasaría con otros bienes de otros mercados que no son subvencionados, ¿sí? Entonces, plantea cuestiones microeconómicas que también afectarían a esta localidad, ¿sí? Vamos a ver las tres opciones de respuesta o de debate que surgen en torno a dar mosquiteras gratis, ¿sí? O tres alternativas. Si nosotros vamos a proveer de mosquiteras, pero dejamos que las compren en el mercado, es decir, damos a las industrias,
los pobres van a tener dos opciones, comprarlas o no comprarlas. ¿Y cuál de las dos opciones van a llevar a cabo? Ahora, si se les da gratuitamente los mosquiteros o a un precio subvencionado, ¿qué van a hacer con las mosquiteras? ¿Serán utilizados o desperdiciados? Y esto parece muy tonto, pero se comprobó, por ejemplo, que muchas de las mosquiteras que se dio gratuitamente, ellos las vendían como redes para pescar. Es decir, aquí por eso digo, parece muy obvio, demos mosquiteras y ellos las van a usar, suponemos que las van a usar, pero ¿y si la utilidad de usarlas como red para pescar es mayor? Pues se vio que gran cantidad de las mosquiteras gratis eran utilizadas o vendidas como mosquiteras a otras personas, es decir, a ellos les daba igual que les pique el mosco o no, o las vendían como redes, y las usaban como redes o las usaban como otra forma de que no era como mosquitera. Y ahora, si se da gratis o se da subvencionado, es decir, el pobre puede adquirirlo a un precio para que le cueste y lo valore, pero cuando se quite la subvención, ¿qué harán? ¿Seguirán comprando las mosquiteras o no las seguirán comprando? ¿Sí? Entonces estamos viendo que existen distintas reacciones dependiendo de los individuos o de los grupos ante digamos, alternativas de política en la provisión de mosquiteras, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver el otro ejemplo que también les ayudará, pero antes de nada quiero mostrarles este video sobre cómo hacen la investigación ellos en torno a este tema. A ver, ¿dónde está? Esta es la metodología que ellos usan, ¿sí? Se llama para evaluación de impacto de políticas. Vamos a ver qué son los ensayos controlados aleatorios o en inglés randomized control trials, ¿sí? Entonces, espero que se pueda escuchar y ver bien, ¿sí? Que son una opción que debe considerar. Este vídeo trata de los ensayos controlados aleatorios, que son una opción que debe considerarse a la hora de planificar una evaluación de impacto. Antes de decidir utilizar los ensayos controlados aleatorios, deberá tener en cuenta los componentes básicos de evaluación, el diseño de investigación, así como el análisis, recolección y síntesis de datos. Los ensayos controlados aleatorios miden el impacto de una intervención en un resultado concreto, llevando a cabo un experimento controlado y minucioso para comparar al menos dos grupos, uno que ha recibido la intervención y otro que no, conocido como grupo control. Por ejemplo, UNICEF financió recientemente el ensayo de una intervención de desarrollo del niño en la primera infancia, en Pakistán. El ensayo pretendía evaluar la eficacia de las intervenciones de desarrollo en la primera infancia, con el fin de consolidar y mejorar los resultados en materia de desarrollo del niño. Se seleccionaron aleatoriamente cientos de niños al nacer en varias zonas rurales de captación, para formar parte del experimento de ensayo controlado aleatorio, durante un periodo de 24 meses. Después, los niños seleccionados se distribuyeron aleatoriamente entre los grupos de intervención y el grupo control. El proceso de distribución aleatoria para crear esos grupos es una característica fundamental del ensayo controlado aleatorio, sin la cual no sería un ensayo controlado aleatorio. En un ensayo controlado aleatorio simple se compara un único grupo de intervención con un grupo control. Los resultados de la evaluación se determinan comparando la evolución del grupo de intervención respecto al grupo control. Existen ensayos controlados aleatorios más complejos, que pueden tener más de un grupo de intervención. En el ejemplo de Pakistán, existían 3 grupos de intervención, cada uno de los cuales recibió un tratamiento diferente. El primer grupo de intervención recibió asesoramiento sobre nutrición, alimentación perceptiva y suplementos nutricionales para niños de entre 6 y 24 meses. El segundo grupo de intervención recibió asesoramiento sobre estimulación y cuidado para el desarrollo,
incluidas prácticas asistidas que consistían en visitas a domicilio y reuniones en grupo una vez al mes. El tercer grupo de intervención recibió una combinación de intervenciones de desarrollo del niño en la primera infancia y mejora de la nutrición. Se realizó una comparación entre todos los grupos, incluido el grupo control, que no recibió ninguna intervención nueva. Este diseño, en el que un recibió ninguna intervención entre toda la infancia y mejora de la nutrición. Se realizó una comparación entre todos los grupos, incluido el grupo control, que no recibió ninguna intervención nueva. A ver, chicos, para resumir un poco, ¿sí? ¿En qué consisten los ensayos aleatorios controlados? ¿Sí? Entonces, queremos implementar una política que en este caso es el desarrollo de la primera infancia, ¿sí? En una zona, en un país, en este caso Pakistán, ¿sí? Queremos evaluar si esta política es efectiva o no. La política se divide, digamos, en tres tipos de acciones. Vamos a mejorar la nutrición de la primera infancia, esta es una opción. La otra es, vamos a desarrollar el desarrollo de la primera infancia de los niños. Y por el último, vamos a hacer una combinación de las dos políticas, la de mejorar la nutrición y la de desarrollar el niño en la primera infancia. Y por último, vamos a dejar un grupo de personas que no van a recibir ninguna de estas tres políticas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar al azar, por eso es aleatorio, a niños de distintas regiones. Y luego a cada uno de ellos los vamos a distribuir de forma aleatoria, también en estos cuatro grupos de personas y de políticas de intervención. Y luego vamos a comparar los resultados respecto al grupo de control, es decir, los niños que no reciben ninguna ayuda se los va a comparar respecto a los que reciben mejoras en la nutrición, a los que reciben desarrollo de la primera infancia y al grupo combinado, es decir, a los que reciben tanto asesoramiento nutricional como vitaminas. Este diseño, en el que un tercer grupo de intervención recibe ambos tipos de intervenciones, mientras que los otros dos solo reciben una, se conoce como diseño factorial. La creación de este tercer grupo nos permite analizar el efecto individual de todas las intervenciones, así como su interacción con las demás. Un diseño factorial puede tener varios grupos y variables, y no se limita exclusivamente a la combinación mostrada en nuestro ejemplo. En este ensayo controlado aleatorio, el muestreo de los niños se realizó de forma individual, pero a veces se muestrean los participantes aleatoriamente como grupos, por ejemplo, por escuela o pueblo. Este ensayo es conocido como ensayo controlado aleatorio por conglomerados. Volvamos a nuestro ejemplo de Pakistán. El desarrollo de los niños se controló con varias medidas en distintos momentos, hasta que los niños cumplieron 24 meses. Este estudio constató que, a los 12 meses de edad, los tres grupos de intervención habían mejorado las habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y socioemocionales en comparación con el grupo control. Como vemos aquí, en la línea creo que es roja, la de abajo, es el grupo de control. Y esta se compara respecto a los grupos de intervención, tanto de la nutrición como del desarrollo de primera infancia y el combinado. ¿En qué aspectos? En cognitivos, lingüísticas, motoros y socioemocionales. Ahora la estadística nos va a decir si estas diferencias, es decir, de cada grupo respecto del grupo de control, es significativa o no. Y ese siguió siendo el caso a los 24 meses. A partir de los resultados de este ensayo controlado aleatorio, se pueden adoptar nuevas medidas para mejorar los resultados de desarrollo de otros niños en circunstancias similares. Los ensayos controlados aleatorios no son siempre el mejor método de evaluación. Por ejemplo, en este estudio se concluyó que la mejor alternativa era realizar una política combinada, donde tanto se use nutrición
o asesoramiento nutricional como desarrollo cognitivo de la primera infancia, ¿no? Entonces, estas dos políticas combinadas tienen mayor efecto que cada una de ellas por separado. Ahora, se puede generalizar esto, es decir, se puede aplicar la misma política en zonas parecidas de Pakistán. Claro que sí, por eso es el ensayo es como un muestreo y luego ya se generaliza y se aplica, porque las características de, digamos, sociodemográficas, institucionales, geográficas de Pakistán no varían entre sí. Entonces, la aplicabilidad de la misma política va a tener efectos parecidos o mejores. Hay momentos en los que resultan más apropiados y otros en los que no son tan eficaces o quizá no son posibles. Para que un ensayo controlado aleatorio sea eficaz, el tamaño de la muestra debe ser lo suficientemente amplio para poder estudiarlo. Una muestra reducida aumenta el riesgo de sacar conclusiones equivocadas. Los ensayos controlados aleatorios son aplicables cuando los efectos previstos del programa o la política se pueden acordar y medir fácilmente, como la reducción del retraso en el crecimiento o la mejora del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, no resultan apropiados cuando los efectos previstos son variados, emergentes y difíciles de medir, tales como la dificultad de medir todos los tipos de violencia ejercida sobre los niños en un país, o los resultados diversos de un programa de animación sociocultural en el que cada persona participa en una actividad diferente no comparable. Un ensayo controlado aleatorio debe planificarse minuciosamente antes del inicio de la intervención. Los ensayos controlados aleatorios no pueden llevarse a cabo de forma retrospectiva. Se debe recolectar la información desde el inicio del programa o la política y hasta que se observen los impactos. Normalmente, los ensayos controlados aleatorios no resultan convenientes cuando se necesitan respuestas rápidas. Otra situación en la que no resultan convenientes los ensayos controlados aleatorios es cuando el número de unidades de análisis es demasiado bajo. Por ejemplo, el desarrollo de la capacidad de una única organización. Como vemos, hay unas ventajas y unas desventajas, ¿no? Es decir, los ensayos controlados aleatorios para evaluar la eficacia de una política pública o de varias intervenciones deben primero tener un tamaño de muestra amplio, es decir, debemos hablar de poblaciones grandes, de poblaciones heterogéneas. Grupos reducidos no sirven porque no podemos inferir estadísticamente la significancia de los resultados. Luego, como dice, tiene que tener efectos claros y medibles, es decir, se deben definir concretamente cuál es el efecto que yo quiero lograr con esta intervención. En el caso del desarrollo infantil, por ejemplo, es el desarrollo lingüístico o el crecimiento de los niños en la estatura, ¿no? Eso se puede medir. En cambio, no se puede medir, por ejemplo, efectos de políticas culturales o cuál es el efecto de la inversión del gobierno municipal en las artes vivas, ¿no? Es decir, estamos hablando de intervenciones que son difíciles de controlar porque los individuos asisten a multitud de eventos y cada uno tiene multitud de preferencias, ¿sí? Y luego la otra cuestión, una de las complicaciones, una de las mayores críticas de los ensayos controlados aleatorios es que normalmente requiere mucho tiempo. Como vimos, este programa fue de 2 años, solo para evaluar qué política era más eficaz. Entonces se necesita de bastante tiempo para poder determinar la eficacia de ciertos programas y se debe hacer de una forma bien minuciosa para no cometer errores estadísticos, ¿sí? O campañas de promoción en las políticas nacionales. El reducido número de unidades no permitirá la distribución aleatoria ni la realización de pruebas de la diferencia estadística. Deberán considerarse otros métodos de evaluación. Es muy probable que la distribución aleatoria haga que los grupos sean equivalentes, pero no lo puede garantizar. Una distribución simple puede dar lugar a grupos con un conjunto desequilibrado de características, tales como el género, la etnia o la edad.
Hay cosas que se pueden hacer para asegurar que los grupos control y de tratamiento sean similares, utilizando, por ejemplo, un muestreo estratificado en el que se divide deliberadamente una muestra en estratos basados en características de interés, como grupos de diferentes edades. Después se puede distribuir aleatoriamente cada estrato de uno en uno, utilizando grupos de tamaños parecidos para asegurarse de que se distribuyen de manera uniforme. Sin embargo, siempre se corre el riesgo de que existan pequeñas diferencias entre los grupos que puedan influir en los resultados de la evaluación, más que la intervención, como por ejemplo, diferencias en el nivel educativo. Por ejemplo, esto es importante lo que está mencionando. Cuando se hace la elección aleatoria de los grupos de intervención o de control, cuando se parte antes de la intervención de la política, ambos grupos deben ser homogéneos, es decir, deben tener las mismas características. ¿Por qué? Para poder luego establecer si la intervención fue eficaz o no. Ahora bien, por ejemplo, si queremos medir el efecto de una política educativa y hacemos el muestreo, pero en un grupo, por ejemplo, en el de control, aleatoriamente se seleccionaron gente ya educada y en el grupo de intervención no, y vemos que luego la política de intervención con la de control son parecidos, podemos decir que esta política no tiene efectos, aunque, pero en realidad sí tendría efectos. Lo que pasa es que como el grupo de control que ya estaba cualificado, va a mostrar también altos rendimientos, digamos, si se va a medir la capacidad o el rendimiento escolar en ciertas áreas del conocimiento, ¿no? O, por ejemplo, si seleccionamos distintas áreas y vemos que socioeconómicamente, por poner un ejemplo, ¿no? Se selecciona al azar gente pobre y gente con altos ingresos. La gente normalmente con altos ingresos tiene mayor probabilidad de ser educada que la gente con menores ingresos. Entonces, hay algunas técnicas estadísticas para poder seleccionar grupos que sean homogéneos y no sean heterogéneos, ¿no? Incluso también el tema de género, ¿no? Se puede seleccionar aleatoriamente, pero puede ser que ciertos grupos tengan más mujeres que otros o otros tengan más hombres que mujeres, ¿no? Y lo que se trata es de que los grupos sean los más parecidos entre ellos. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por hoy por aquí nomás, porque ya se nos va el tiempo y tengo otra clase ahora. Yo voy a subir este video y luego en la siguiente clase, creo que es el mañana. Mañana terminaré de explicar un poco esto, lo que hemos visto hoy, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna cuestión? Yo eco. Sí, dígame. Respecto a esta investigación que habían hecho, dijo que solo duró 2 años, ¿verdad? Sí. Tenía curiosidad de saber si se podría ver el efecto que tiene la sociedad en el desarrollo del niño, en la parte cognitiva me refiero, y quizá podemos ver la influencia que tiene la aplicación de estas medidas en los primeros 2 años de vida, pero no la influencia que tiene la sociedad o el entorno donde viven con respecto a su personalidad al pasar de los años. Ahí sabremos qué tan efectivas son a largo plazo las medidas. Claro, luego se los puede volver a evaluar en 5 o 6 o hasta en 10 años a ver si los efectos fueron duraderos, en cambio, ¿no? Es para estudiar la persistencia, por ejemplo, porque puede ser incluso que la política fue 2 años bien, se mostraron resultados en los 2 años, pero luego pasados 5 años, los dos grupos se equipararon, por lo tanto, no se gastaron recursos, cuando en definitiva los dos grupos iban a tener los mismos resultados, por decirlo así. Por eso digo que hay muchas cuestiones, todavía esta metodología que se tomó de estudios clínicos, ¿no? Donde sabemos que se hacen experimentos, se tomó de ahí, entonces todavía tiene que mejorarse, ver algunas otras cuestiones. O sea, no es fácil realmente aplicar ensayos, experimentos en la ciencia económica, es lo más complejo porque es difícil controlar todos los aspectos, como les decíamos. En un estudio, en un laboratorio, tú puedes controlar la temperatura, las muestras, las porciones que tú echas yo qué sé, de los líquidos o del químico, etcétera, pero en una sociedad es más complejo. Entonces,
Pero bueno, se han hecho muchos aportes, como les decía, llevan 15 años, 20 años y ya han ayudado actualmente creo que hay más de 800 programas o ensayos que se han hecho a nivel del mundo. Hay algunos en Latinoamérica. Les invito a conocer el laboratorio YAPAL, que es el laboratorio que ellos crearon, los premios Nobel, y la sede aquí está en Chile, en la universidad, creo que es la Universidad Católica de Chile, tiene el laboratorio y realiza este tipo de experimentos, ¿sí? Bueno, con todo mañana lo comentamos un poco más y espero explicarlo un poco mejor porque ya tuve algunos inconvenientes, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión? Bueno.